El viento aullaba a través del bosque moribundo como un grito de luto. Frío, amargo y lo bastante cortante como para arder en la piel. Las hojas, resecas por la sequía, se deslizaban por el suelo del bosque como susurros de vidas olvidadas. Y atado a un árbol antiguo, astillado, al borde de un camino de tierra olvidado, había un caballo. No cualquier caballo, un fjord, una criatura que alguna vez fue orgullosa. Ahora con los ojos hundidos, las costillas marcadas como huesos bajo la piel, y un pelaje enmarañado de mugre y sangre seca. Respiraba con jadeos cortos y forzados. Sus patas, esas patas gruesas y poderosas, criadas para arrastrar carretas por los campos helados de Noruega, temblaban de debilidad. Lo habían dejado ahí, atado con una cuerda deshilachada a un árbol cuya corteza ya había sido marcada por otros antes que él. Su cuerpo mostraba las señales de algo más que abandono. Su cruz tenía heridas viejas de arnés, su cuello cargaba moretones de cuerdas demasiado apretadas, y había una herida inflamada en su pata trasera que supuraba infección. Pero lo peor de todo era su silencio, sin relinchos, sin lamentos, solo silencio. Ese tipo de silencio que se asienta en el alma, que ha sido golpeada demasiadas veces como para seguir teniendo esperanza. Desde las colinas cercanas, aullidos lejanos resonaban, una manada de lobos rondando, atraídos por el olor a sangre y vulnerabilidad. No se lanzaban todavía. Aún no, pero estaban cerca, cada vez más cerca. ¿Y el comerciante que lo dejó ahí? Se había marchado en una camioneta oxidada apenas unas horas antes, murmurando algo sobre cómo la bestia ya no valía ni la comida que se tragaba. Para él, el caballo era solo otro negocio que salió mal. Un desperdicio de dinero. Demasiado enfermo para vender. Demasiado esfuerzo mantenerlo vivo. Así que lo dejó para morir, solo. Mientras el sol se hundía, proyectando largas sombras que se estiraban sobre el claro como dedos huesudos, la cabeza del fjord se fue inclinando lentamente. Sus patas cedieron, y por un momento parecía que eso era todo. El final. Pero entonces, un sonido. No del bosque, no de los lobos, del camino. Pasos, lentos, vacilantes, humanos. Una figura emergió de entre los matorrales, con un abrigo desgastado, botas cubiertas de lodo, ojos escaneando el claro con una intensidad aguda. Y cuando esos ojos se posaron en el caballo colapsado junto al árbol, se congelaron. Algo cambió, porque lo que sucedió después no solo salvaría la vida de un caballo, te rompería el corazón y luego lo volvería a armar. La figura se acercó. Las botas crujían suavemente sobre agujas secas y hojas quebradizas. Cada paso era vacilante, como si cruzara un umbral sagrado.
Su aliento se convertía en vaho en el aire frío del crepúsculo, atrapando el tenue y amargo olor de la infección y la descomposición. Se detuvo. Lo que tenía ante él le desgarró el corazón. El fiord estaba ahora desplomado, con un hombro apoyado contra el árbol para mantener el equilibrio, la cuerda floja pero aún cruelmente enroscada alrededor de su cuello. Su cabeza colgaba baja, temblorosa. Su respiración sonaba áspera con cada exhalación superficial. Sus orejas no se movieron al oír los pasos. No reaccionó en absoluto, porque una parte de él ya se había rendido. El hombre se agachó, su abrigo desgastado rozando la tierra. Se movía despacio, deliberadamente, manteniendo las manos visibles. Sus ojos eran pálidos y cansados. Ojos que habían visto demasiadas pérdidas y cargaban con el peso de demasiados fantasmas. Su nombre era Eli Grant. Alguna vez fue ranchero, esposo, padre. Ahora, solo un hombre que vagaba por caminos olvidados de condados perdidos, buscando algo. Quizá redención, quizá una razón. Observó al fiord con los ojos empañados. «¿Qué te hicieron, amigo?», susurró, con la voz cargada de tristeza. No esperaba respuesta, pero el caballo se movió. Apenas. Un espasmo en el flanco, un parpadeo, una respiración más profunda que antes. Eso fue suficiente. Eli se acercó con cuidado al árbol, inspeccionando la cuerda. Estaba tan apretada que había dejado el cuello del caballo en carne viva, y el nudo había sido apretado por el pánico. Probablemente intentó pelear al principio. Ahora ya no tenía fuerzas. Los dedos de Eli trabajaban el nudo con suavidad, murmurando palabras tranquilas. «Tranquilo, muchacho. Ya estás bien. Te tengo». El bosque observaba en silencio. Pinos imponentes se alzaban como centinelas, y el viento silbaba entre sus ramas como un himno antiguo. El aire olía a musgo húmedo, podredumbre y el tenue toque metálico de la sangre. Eli por fin liberó la cuerda. El fiord se desplomó, sin correr, sin encabritarse. Solo colapsó. Sus patas cedieron debajo de él y cayó al suelo con un golpe sordo que hizo que el corazón de Eli se llenara de pánico. Corrió hacia él, arrodillándose a su lado. «No, no, no. Quédate conmigo», suplicó Eli, sosteniendo la enorme cabeza del fiord sobre su regazo. El ojo del caballo se abrió, desenfocado y apagado, pero encontró el rostro de Eli. Pasó un momento, luego otro, y entonces lágrimas, no del caballo, del hombre, le corrían por el rostro sin control, mientras apartaba con suavidad la crin enredada del fiord de sus ojos.
Lo siento tanto por lo que te hicieron. No te merecías esto. Ahora veía las señales, las marcas viejas quemadas en la piel del caballo, las cicatrices curadas en su cruz, el desgaste desigual de sus cascos. Este caballo no solo había sido descuidado, había sido usado, maltratado, pasado de mano en mano como una herramienta. La herida infectada en su pata trasera palpitaba visiblemente con cada latido de su corazón. Estaba enojada, inflamada y olía horrible. Si no se trataba, lo mataría. Quizá ese fue el plan desde el principio. Dejar que la naturaleza terminara el trabajo. El pensamiento hizo que los puños de Eli se apretaran. Miró hacia el borde del bosque. Los lobos no habían hecho otro sonido, pero estaban ahí, esperando. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Eli. Se quitó la mochila del hombro y sacó un pequeño frasco de agua. Vertió unas gotas en la palma de su mano y la llevó hasta la boca del caballo. El fiord no se movió. «Por favor, bebe». Otro momento. Luego, un destello. Los labios agrietados se abrieron. Una lengua seca y desesperada tocó la mano de Eli. Un trago. Luego otro. Eli exhaló. Sus hombros se relajaron. «Eso es. Ese es mi chico». Volvió a mirar a su alrededor. Su camioneta estaba estacionada a un cuarto de milla por el camino. Demasiado lejos para un caballo que apenas podía respirar. Cargarlo estaba fuera de discusión, pero dejarlo atrás, aunque fuera por un minuto, inimaginable. Eli tomó una decisión. Arrastró su mochila cerca, envolvió al fiord con su abrigo para darle calor y comenzó a construir una especie de arnés con lona vieja y cuerda. No lo sostendría por completo, pero tal vez ayudaría a soportar el peso lo suficiente como para arrastrarlo con mínima presión. Mientras trabajaba, su mente se fue a su propio caballo, Jasper, un Mustang Bayo que había criado desde potrillo. Murió en un accidente de tráiler hace años, el mismo que se llevó a su esposa e hija. Desde entonces, Eli se había aislado, sin lazos, sin raíces, sin caballos. Pero este alma rota y golpeada, algo en él alcanzaba rincones que Eli creía endurecidos para siempre. Cuando estuvo listo, Eli volvió al lado del fiord. «Voy a intentar ayudarte a ponerte de pie, ¿de acuerdo? Solo apóyate en mí». Se preparó, levantando con cuidado, con una voz suave y tranquilizadora todo el tiempo. Le tomó 3 intentos, pero finalmente, con esfuerzo, Ghost se puso de pie. Sí, Ghost, así lo llamaría Eli, porque ningún ser vivo tenía derecho a regresar del tipo de abandono que él había sufrido. Y aún así, aquí estaba,
vivo, apenas, pero respirando, luchando. Y Eli no iba a dejarlo luchar solo. La noche cayó rápido en la naturaleza salvaje. El cielo, antes pintado con los suaves trazos del crepúsculo, ahora estaba cubierto por densas nubes color carbón. Un frío que calaba hasta los huesos se asentó sobre los árboles, agudo e implacable. La niebla se deslizaba entre los troncos como fantasmas de vidas olvidadas, enroscándose alrededor de las piernas de Eli mientras ajustaba el arnés bajo el pecho de Ghost. Se movían, apenas. Cada paso que daba el fiord era un grito silencioso. Sus patas temblaban, la infectada arrastrándose ligeramente con cada movimiento. Eli mantenía una mano en la cuerda, la otra sobre el costado del caballo, dándole estabilidad con cada respiro. Y entonces, un sonido, bajo, sutil, justo más allá de la línea de árboles. Un crujido, el chasquido de una rama. Eli se detuvo. Ghost también, su cabeza girando bruscamente hacia el sonido, las fosas nasales ensanchadas. Aunque apenas con vida, los instintos primitivos en él no se habían apagado del todo. Los aullidos comenzaron segundos después, ya no lejanos, más cerca, demasiado cerca. Lobos estaban observando, calculando, no uno o dos, una manada. El corazón de Eli latía con fuerza. «Sigue caminando, Ghost», susurró, su voz ahora urgente. «Aún no salimos de esta». Les quedaba tal vez media milla para llegar a su camioneta, pero en el bosque completamente oscuro, bien podrían haber sido 100 millas. Los árboles se cerraban, las sombras tragándose el sendero, las ramas arañando el abrigo de Eli mientras avanzaban. Cada minuto se sentía más largo que el anterior, y detrás de ellos, pisadas suaves en la maleza, acechando, esperando. Eli maldijo entre dientes. Conocía este bosque, sabía cómo actuaban las manadas. No atacaban de inmediato, probaban, rodeaban, empujaban a la presa hasta su límite hasta que se rompía. Y Ghost ya estaba en ese límite. Llegaron a un pequeño claro iluminado solo por una delgada franja de luz lunar que se colaba entre los árboles. El aire se volvió más frío. El viento aumentó. Y entonces aparecieron 6 pares de ojos, ámbar brillando, silenciosos, inmóviles. El alfa dio un paso al frente, grande, ágil. Su pelaje se movía con músculo y hambre. Eli se colocó entre la manada y Ghost, sujetando la rama que había usado como bastón. No era mucho, no contra lobos, pero era todo lo que tenía. Su voz temblaba por la adrenalina. ¡Atrás! No se movieron. Ghost
dejó escapar una respiración áspera y suave y volvió a tambalearse, casi cayendo. Eli se giró justo a tiempo para sostenerlo. No, no te rindas, no ahora. Un gruñido retumbó desde el bosque. El alfa dio otro paso. El tiempo se detuvo. Eli alzó la rama, gritando, crudo, gutural, desesperado. El sonido resonó, y por un momento los lobos dudaron. Pero no duraría. Fue entonces cuando ocurrió. Un sonido distante. No un animal, un motor. Los ojos de Eli se agrandaron. Faros atravesaron la oscuridad entre los árboles, débiles pero reales. Conocía ese sonido. Su camioneta la había dejado encendida. Gracias a Dios. Con nueva urgencia, Eli se echó el arnés al hombro de nuevo. ¡Vamos!, gritó. ¡Ya casi llegamos! Ghost reaccionó. De alguna forma, increíblemente, dio otro paso. Luego otro. Se movieron rápido. Más rápido de lo que Eli creía posible. Los lobos los seguían, gruñendo pero sin atacar. Aún no. La camioneta ya era visible entre los árboles. Eli llegó, abrió la puerta de golpe y bajó la rampa trasera. Cayó con un golpe seco sobre la tierra. Se volvió hacia Ghost. Un empujón más, amigo. Tú puedes. Ghost miró hacia la rampa, larga, empinada, estrecha. Para un caballo con toda su fuerza, no era nada. Para Ghost, parecía el Everest. Eli se colocó detrás de él, guiándolo con las manos, con palabras, con esperanza. Las pezuñas de Ghost temblaban en el primer escalón, luego el segundo, y a la mitad colapsó. El corazón de Eli se hundió. ¡No! ¡No, por favor! Los lobos estaban más cerca ahora. Podía oírlos gruñendo, rondando. Eli apretó los dientes. ¡Levántate!, metió el hombro bajo el pecho de Ghost y empujó. No sabía de dónde venía la fuerza. Tal vez de la rabia, tal vez del amor. Ghost levantó una pata, luego la otra. Juntos lograron entrar. Eli cerró la rampa de golpe justo cuando el primer lobo saltó desde los matorrales. Las garras rasparon el metal, pero estaban dentro, a salvo, apenas. Dentro de la cabina, Eli se desplomó en el asiento del conductor, temblando. Ghost yacía en la caja trasera, jadeando, pero vivo. Eli apoyó la frente contra el volante y, en silencio, lloró. Lágrimas de miedo, de furia, de alivio. Y cuando miró por el espejo retrovisor y vio el ojo de Ghost observándolo, solo observándolo, algo dentro de él se rompió y sanó al mismo tiempo. Alargó la mano hacia atrás, dejándola descansar sobre el cuello del caballo. «Lo lograste, muchacho»,
lo lograste. Pero en el fondo de su estómago sabía que la pelea no había terminado. Salir del bosque era una cosa. Salvar la vida de Ghost, eso iba a requerir más que coraje. Requeriría todo lo que le quedaba. El motor rugía por el camino del bosque. Las llantas lanzaban grava en la oscuridad. Las manos de Ellie sujetaban el volante con fuerza, los nudillos pálidos. Seguía mirando el espejo retrovisor, no por los lobos, sino por el caballo que iba detrás. Ghost yacía en la caja de la camioneta, sus costados subiendo y bajando con dificultad, la sangre goteando lentamente de la herida reabierta en su pierna. Cada respiración sonaba como lija arrastrándose sobre piedra. «¿Estás bien?», murmuró Ellie por lo bajo. «Está bien. Solo aguanta». La cabaña aún estaba a kilómetros de distancia, escondida en lo profundo del risco donde Ellie se había refugiado años atrás. No había veterinario por ahí, ni vecinos, solo él. Y un caballo que ya había sobrevivido lo imposible, pero apenas. Los faros cortaban la noche, revelando el camino lleno de baches que llevaba a la tierra de Ellie. Giró con rapidez, sacudiendo la camioneta sobre raíces y piedras. Ghost soltó un gemido, un sonido bajo, ahogado, que le rompió el corazón a Ellie. «Lo siento», susurró. «Lo siento». Minutos después, llegaron al claro. La cabaña se alzaba como una reliquia de otra vida, el porche torcido, las contraventanas chuecas y las paredes manchadas de humo. Pero era su hogar. Era todo lo que Ellie tenía. Saltó de la camioneta, corrió hacia la parte trasera y bajó la rampa. Su corazón latía con fuerza. Ghost no se movió. Ellie subió, cayendo de rodillas junto a él. «Necesito que te pongas de pie, amigo. Solo una vez más». El semental reaccionó. Apenas. Sus ojos se abrieron con esfuerzo. Ellie tomó una cobija vieja, la metió debajo del pecho de Ghost y trató de levantarlo. Sus músculos gritaban. Ghost temblaba. Otro empujón, otro grito desesperado de ambos, y finalmente, lentamente, Ghost se puso de pie. Sus patas eran como ramas delgadas al viento, temblorosas, inestables, pero estaba de pie. Ellie rodeó con los brazos el grueso cuello del fiord. «Eso es, ese es mi chico». Juntos se arrastraron hacia el potrero detrás de la cabaña, un pequeño corral con barandales vencidos y pasto crecido. No había albergado a un caballo en años, pero esa noche sería un santuario. Ellie guió a Ghost por la puerta, cerrándola con cuidado tras ellos. Luego cayó al suelo, agotado, observando cómo el semental se desplomaba sobre la paja como una torre de naipes. No volvió a levantarse esa noche. Dentro de la cabaña, Ellie trabajaba como un hombre poseído. Hirvió agua,
reunió trapos, sacó el viejo botiquín veterinario que no había tocado desde que Jasper murió. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara. A la luz de la lámpara, regresó con Ghost. El semental no se estremeció cuando Ellie lo tocó. Ni siquiera levantó la cabeza. No le quedaba nada. Pero sus ojos, esos ojos cansados, heridos, observaban a Ellie con un destello de algo que no se decía. No era confianza. Aún no. Pero tampoco era miedo. Ellie limpió la herida con la mayor suavidad posible, mordiéndose el labio mientras Ghost gemía por el dolor. La infección era profunda. La irrigó con yodo, aplicó ungüento y la envolvió con un paño limpio. Susurró todo el tiempo: «No te vas a morir aquí afuera. ¿Me oyes?». Durante las siguientes 48 horas, Ellie no durmió. Cada hora revisaba la respiración de Ghost. Le daba una papilla tibia con sal y azúcar. Le daba agua a mano. Le acariciaba el cuello. Mantenía a los lobos alejados con fuego y ruido. Ghost no comió al principio. Tampoco bebía mucho. Pero Eli no se rindió. La mañana del tercer día encontró a Ghost de pie. Apenas, solo parado bajo la luz temprana, su crin una mezcla de sombras y neblina matutina. Se giró cuando Ellie se acercó. No se alejó. Se giró hacia él. Ellie se quedó helado. Levantó una mano, despacio. Ghost no se estremeció. Y en ese momento, la presa dentro de Eli se rompió. Cayó de rodillas junto al semental, le rodeó el pecho con los brazos y sollozó. Años de duelo, de culpa, de la muerte de Jasper, del accidente, de su esposa e hija. Todo salió. Ghost no se movió, no se alejó, solo se quedó ahí. Y de alguna forma, Ellie supo que entendía. Ambos eran sobrevivientes, ambos habían sido dejados atrás, y ahora ambos elegían quedarse. Pasaron los días. Ghost subió de peso, poco a poco. Su pelaje se volvió más limpio, más brillante. La luz regresó a sus ojos. Su herida comenzó a sanar. Empezó a comer más, a beber más profundamente, incluso a acostarse a descansar sin miedo. Pero no fue fácil. Hubo noches malas, noches en las que entraba en pánico mientras dormía, noches en las que se agitaba y gritaba, y Ellie tenía que calmarlo como a un hombre que vuelve de la guerra. Hubo retrocesos, brotes de infección, cojera, miedo al contacto, pero Ellie nunca se rindió. Fue paciente, gentil, nunca forzó nada. ¿Y Ghost? Ghost se quedó. Una tarde, mientras el sol ardía dorado sobre las copas de los árboles, Ellie entró al potrero con una cubeta de alimento. Ghost lo recibió en la puerta.
Y cuando Ellie extendió la mano, Ghost hizo algo que nunca había hecho antes. Se inclinó, presionó su frente suavemente contra el pecho de Eli. Ellie se quedó inmóvil. Su mano tembló. Dejó caer la cubeta y rodeó con ambos brazos la enorme cabeza del semental, con las lágrimas ardiendo en su garganta. «Te tengo», susurró. «Te juro por Dios, te tengo ahora». A lo lejos, un halcón chilló en lo alto, volando por el cielo abierto. Y por primera vez en años, Ellie volvió a creer en algo. Los días se desdibujaban unos con otros, lentos, silenciosos y sagrados. Eli y Ghost cayeron en un ritmo tranquilo, construido sobre pequeños rituales y victorias aún más pequeñas. Cada amanecer marcaba un nuevo día que el fiord había sobrevivido. Otra oportunidad para sanar, no solo el cuerpo, sino algo mucho más profundo. Algo roto dentro de ambos. Todo comenzó con la comida. La primera vez que Ghost lamió la cubeta de alimento hasta dejarla limpia, Eli lo observó desde la cerca con lágrimas en los ojos. Fue un acto simple: masticar, tragar. Pero después de semanas de insistencia, de alimentarlo con la mano y de ver cómo la papilla quedaba intacta, se sintió como presenciar un milagro. «Buen chico», dijo Eli en voz baja. «Eres más fuerte de lo que crees». Ghost no lo miró. Aún no. Pero tampoco se alejó. La siguiente victoria llegó 3 días después. Eli había entrado al potrero con su calma habitual, sin movimientos bruscos, sin ruidos fuertes, siempre dejando que Ghost viera sus manos primero. Pero esa vez, cuando Eli se arrodilló para limpiar la herida en proceso de sanación en la pata trasera de Ghost, el caballo no se estremeció. Se quedó quieto. Eli se congeló. Contuvo la respiración. Ghost cambió de peso. Apenas, para que la pierna descansara con más libertad en las manos de Eli. Una elección. Una señal. Confianza. La voz de Eli se quebró cuando susurró: «¿Recuerdas lo que se siente, verdad? Ser cuidado». Todos los días, y Eli le hablaba. No con órdenes, no con silbidos, solo historias. Sobre el rancho que alguna vez tuvo. Sobre Jasper, el Mustang enérgico que solía correr con él por los prados abiertos. Sobre su pequeña hija, Lily, que solía trenzar la crin de Jasper y cantarle bajo las estrellas. Le contaba todo a Ghost. Porque Ghost nunca interrumpía, nunca juzgaba, solo escuchaba. A veces Eli se sentaba en el porche al atardecer, armónica en mano, tocando notas viejas y temblorosas en la luz que se desvanecía. Ghost se quedaba cerca de la cerca, orejas atentas, ojos suaves, y una tarde se acercó, más que nunca antes. Eli siguió tocando, lento, suave, y Ghost bajó la cabeza y rozó su hocico contra el hombro de Eli. Eli dejó de tocar. Sus manos temblaban. No se movió, no se atrevió, hasta que Ghost lo hizo otra vez, un empujoncito, más firme esta vez, como diciendo: «Estoy aquí». Y por primera vez en años, Eli sonrió con algo que no era tristeza. Con el tiempo, el vínculo se hizo más profundo, tejido no con cuerdas ni riendas, sino con silencio, paciencia y el tipo de amor que no espera nada a cambio. Ghost ahora seguía a Eli por todo el potrero, no como un animal entrenado, sino como un amigo. Cuando Eli sembraba semillas de pasto en el potrero, Ghost se paraba junto a él. Cuando limpiaba el bebedero, Ghost observaba por encima de su hombro. Incluso había empezado a responder a su nombre. «Ghost», llamaba Eli, con voz suave en la brisa. Y el fiord, ya no esquelético,
llano tembloroso, levantaba la cabeza y caminaba hacia el sonido, paso a paso. Cada mañana, Illy cepillaba el pelaje de Ghost, pasadas largas y suaves que eliminaban los últimos restos de sangre seca, los últimos nudos. Debajo, el pelaje del fjord brillaba como trigo dorado, su crin gruesa y color crema, cayendo en ondas otra vez. «Eres hermoso», susurró Ellie una mañana, pasando la mano por su cuello. Ghost se giró para mirarlo, con los ojos oscuros y vidriosos, con algo más profundo que el instinto, como si lo supiera. Entonces llegó la prueba más grande, la silla de montar. No era tiempo de montarlo. Aún no, pero Ellie la sacó una mañana, colocándola cuidadosamente sobre la cerca. No como un reto, solo como un recuerdo. Ghost se acercó lentamente, las orejas moviéndose. La olió. Luego la empujó con el hocico. Illy observó con asombro. ¿La recuerdas? Ghost se quedó quieto. Illy, temblando, levantó la silla lentamente y la colocó sobre el lomo de Ghost. Sin cincho, sin estribos, solo contacto. Ghost no se movió, no se sobresaltó. Y Ellie lloró. Se apoyó contra el fjord, presionando su frente contra el grueso cuello del caballo. «No intento usarte», susurró. «No estoy aquí para quitarte nada. Solo quiero que sepas que estás a salvo». Ghost soltó un suspiro lento y profundo. Y Ellie lo sintió en los huesos. Perdón, no solo de los hombres que hirieron a Ghost, sino de la vida que también rompió a Ellie. Hubo otros momentos, más pequeños, pero igual de poderosos. La primera vez que Ghost dejó que Ellie le tocara las orejas. La primera vez que se quedó dormido mientras Ellie se sentaba a su lado, su enorme cuerpo enroscado pacíficamente sobre la paja. La primera vez que relinchó, no por miedo o dolor, sino al sonido de los pasos de Illy. Cada momento cosía algo de nuevo. Illy alguna vez creyó que estaba demasiado roto para volver a amar. Que todo lo bello le había sido arrebatado en aquel accidente. Que el duelo era el único compañero que le quedaba. Pero Ghost le estaba enseñando otra cosa. No era un proyecto, no era un reemplazo de Jasper, era un sobreviviente. Un alma que había conocido el dolor y aún así eligió mantenerse en pie. Una noche se desató una tormenta, violenta y ruidosa. Los truenos estallaban, el viento azotaba los árboles. Ellie corrió al potrero, linterna en mano, esperando pánico. Pero Ghost estaba tranquilo, de pie, firme bajo la lluvia, con los ojos puestos en la cabaña, esperando. Ellie abrió la puerta. Ghost dio un paso al frente, y juntos se quedaron bajo el porche, la tormenta rugiendo a su alrededor, los corazones latiendo en silenciosa comprensión. No toda herida deja una cicatriz visible, pero a veces las más profundas sanan en silencio, con paciencia, con amor. Las semanas se convirtieron en meses, y Ghost, el caballo moribundo, olvidado, dejado a pudrirse al borde del bosque, renació. Ahora corría, no muy lejos, no muy rápido, pero libre. A través del potrero al amanecer, su crin volando, las pezuñas golpeando la tierra al ritmo del corazón de un hombre que una vez creyó que el suyo había dejado de latir. Ellie lo observaba desde el porche, lágrimas en los ojos, la mano apoyada en la baranda desgastada. «No te salvé», susurró. «Tú me salvaste a mí». Y en la luz dorada de la mañana, Ghost soltó un largo y poderoso relincho que resonó por todo el valle como un himno. Un sonido que decía: «Estoy vivo, estoy en casa, no estoy solo». El valle estaba silencioso esa mañana, demasiado silencioso. El tipo de silencio que hace que los pájaros dejen de cantar y el aire se sienta denso, como una advertencia susurrada por la tierra misma. Yellow salió al porche con una taza de café en la mano. Sus ojos escaneaban el potrero. Ghost estaba junto a la cerca más lejana,
su crin ondeando con la brisa, su cola moviéndose perezosamente. El sol apenas comenzaba a salir detrás de las colinas, lanzando rayos dorados sobre el pasto cubierto de rocío. Todo parecía normal, pero el presentimiento de Eli decía lo contrario. Y entonces lo vio. Huellas de llantas, frescas, marcadas profundamente en la tierra blanda que llevaba al camino del risco. Dejó caer la taza. Se hizo pedazos en el porche, pero no se inmutó. Ya estaba en movimiento. Llegaron antes del mediodía, 2 camionetas, negras, sin placas. El polvo se arremolinaba detrás de ellas como humo de un incendio. Ghost levantó la cabeza. Las orejas se echaron hacia atrás. Recordaba. Eli corrió al granero, tomando el viejo rifle que no había tocado desde los lobos. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de furia. Salió a enfrentarlos mientras las camionetas se detenían de golpe. Las puertas se abrieron de golpe. 3 hombres bajaron, rostros quemados por el sol, sombreros vaqueros bien calados. Uno de ellos sostenía una cadena oxidada. El líder, alto, de mirada dura, el mismo hombre que había dejado a Ghost para morir, sonrió. «Vaya, mira nada más. Se ve mejor de lo que lo dejé», dijo. «Tienen 2 minutos para darse la vuelta», gruñó Eli. «¿Y si no?», se burló el hombre. «¿Vas a dispararle a un hombre desarmado?». Eli alzó el rifle. «Si das un solo paso hacia ese caballo, no me importa si traes una aureola». De derribo Ghost había retrocedido, el cuerpo tenso, las pezuñas arañando el suelo. Pero no huyó. Se quedó detrás de Eli, observando, esperando. El segundo hombre metió la mano en la caja de la camioneta y sacó un hierro de marcar. El estómago de Eli se revolvió. Era el mismo que habían usado en Ghost, la misma marca torcida quemada en su piel. «No lo entiendes», dijo el líder avanzando. «Ese caballo nos costó dinero. Se suponía que se vendería a un comprador del sur. Pero tu show de rescate arruinó todo». Eli mantenía el rifle apuntando a su pecho. «No me importa tu trato. Ese caballo es libre». El tercer hombre, más joven, no dijo nada, pero su mirada se desvió hacia Ghost como si solo viera carne y músculo. «Aléjate», advirtió Eli. Pero no escucharon. El líder dio otro paso, luego otro, y entonces silbó. Desde la camioneta bajó una cuarta figura. Un perro. ¿No? ¿Algo peor? Un pitbull lleno de cicatrices, gruñendo, con músculos gruesos y rabia, entrenado para atacar. «Vamos a ver qué tan valiente es sin el arma», dijo el líder, chasqueando los dedos. El perro se lanzó. Todo ocurrió al mismo tiempo. Eli disparó. Falló. El perro era demasiado rápido. Pasó junto a él como un rayo, los dientes al descubierto, directo hacia Ghost. Ghost se encabritó. Las pezuñas retumbaron contra el suelo. El perro saltó, y Ghost giró. Una patada, rápida, precisa. El perro chilló y cayó al suelo con fuerza, pero se levantó tambaleando, ensangrentado y furioso. Eli corrió entre ellos, agarró el collar del perro y lo contuvo a la fuerza. El hombre joven se lanzó. Un destello metálico. Tenía un cuchillo. Ghost chilló, un sonido que Eli jamás olvidaría. Eli se giró justo a tiempo para ver el cuchillo cortarle el costado a Ghost. No era profundo, pero suficiente. Suficiente para despertar la tormenta. Porque Ghost no huyó, no se encogió. Cargó, como trueno bajando de una montaña. El joven tropezó hacia atrás, pero no lo bastante rápido. El hombro de Ghost lo embistió, lanzándolo al suelo. El cuchillo salió volando de su mano. El segundo hombre intentó sujetar el cabestro de Ghost, pero el fior se alzó, las pezuñas delanteras golpeando con fuerza. El hombre gritó y cayó hacia atrás. Y ahora solo quedaban Eli, el líder, y Ghost. El rifle yacía olvidado en el suelo. El líder sacó una pistola, una de verdad. La apuntó al pecho de Ghost.
¡Aléjate!, gruñó. Ili se movió antes de pensarlo. Se lanzó, derribando al hombre al suelo. Rodaron por la tierra, puños volando, gritos, maldiciones. El arma se disparó, una vez, luego cayó lejos. Ili tomó la delantera. Inmovilizó al hombre, el puño en alto, pero se detuvo, porque detrás de él, Ghost estaba parado sobre ambos, sangrando, con los ojos desorbitados pero intacto. Bajó su enorme cabeza y empujó el hombro de Eli, como un susurro de razón, un ruego: no te conviertas en ellos. El puño de Eli cayó. Se puso de pie. «Lárguense», dijo, la voz temblando de rabia. «Si regresan, la próxima no fallo». Los hombres se levantaron a toda prisa, arrastrando al perro herido y al compañero sangrante. El líder miró a Ghost una última vez, limpiándose la sangre del labio. «No vale la pena», murmuró. Se fueron, llantas chillando. El silencio volvió al valle, solo que ahora se sentía diferente. Ghost estaba de pie en medio del campo, el pecho subiendo y bajando, sangre goteando de su costado. Ili corrió hacia él, las lágrimas cayendo otra vez. «Me protegiste», susurró. Ghost lo empujó con el hocico. No fue un gran gesto, solo lo justo, lo suficiente para decir: «Nos protegemos el uno al otro». Esa noche, Ili volvió a atender las heridas de Ghost, más suave que nunca. El semental no se movió en todo el tiempo. Después, se sentaron juntos en el porche, mirando las estrellas. Ghost se acostó a su lado, su cuerpo apoyado contra la pierna de Eli. Y Eli descansó la mano sobre el cuello de Ghost. «Me volviste a salvar», susurró. Y en lo profundo del bosque, el viento no traía aullidos, ni sombras, solo paz, ganada con esfuerzo, profunda, compartida. Porque cuando luchas junto a alguien, cuando sangras por el otro, te conviertes en más que sobreviviente y salvador. Te conviertes en familia. La mañana después del ataque llegó tranquila y dorada, como si el mismo valle hubiera decidido exhalar. La neblina se enroscaba sobre el pasto como una manta suave, y el sol se deslizaba sobre las colinas en cálidos rayos dorados. Los pájaros cantaban de nuevo. La paz había regresado. Pero Eli sabía, ya no era el mismo valle, y ellos tampoco. Ghost estaba al final del potrero, su costado envuelto en vendas frescas, la crin despeinada por la brisa. Su postura era firme, no rígida ni en alerta, sino relajada, confiada, como una criatura que había encontrado nuevamente su lugar en el mundo. Ili cruzó la puerta, cargando una pequeña bolsa con zanahorias y manzanas. «Buenos días, viejo», dijo en voz baja. Ghost se giró hacia él, no con miedo, no con cautela, sino con calma. Caminó lentamente hacia él, y cuando llegó, metió el hocico en la bolsa, los labios rozando la palma de Ili. Eli soltó una risa leve. «Sí, sí, ya sé por qué me quieres». Lo alimentó despacio, rebanada por rebanada, observando cómo Ghost masticaba con ese mismo ritmo tranquilo que antes había sido doloroso de ver. Pero ahora era otra cosa por completo. Fuerza. Las semanas que siguieron solo trajeron más progreso. La herida de Ghost sanó con tiempo y cuidados. La cojera se volvió apenas una sombra. Su pelaje volvía a brillar al sol, espeso y dorado como las montañas salvajes de Noruega, de donde descendía. Pero el mayor cambio no estaba en su cuerpo. Estaba en sus ojos. Donde antes había opacidad, vacío, silencio, ahora había luz, curiosidad, alegría. Ahora seguía a Eli a todos lados, no solo en el potrero, sino entre los árboles, por los senderos, incluso hasta la curva del río donde Jasper solía beber. Y una fresca tarde de otoño, Eli se atrevió, enalbardó a Ghost, no como antes, no con fuerza ni prisa, solo con gentileza. Colocó la silla sobre el lomo de Ghost mientras le hablaba en voz baja, acariciando su cuello con la mano.
Ghost se quedó perfectamente quieto, y cuando Ellie montó, despacio, con cuidado, Ghost no se sobresaltó. Se quedaron juntos un momento, hombre y caballo, con el peso del pasado descansando ligero sobre sus hombros. Y luego se movieron. Solo una caminata, entre los árboles, a lo largo del borde del valle, pasando la colina donde los lobos habían rodeado, y cuando llegaron al campo abierto, donde el viento bailaba entre el pasto alto, Ghost se detuvo. Ellie susurró, «Adelante si quieres». Y Ghost corrió, no por miedo, no por dolor, sino porque podía. Galopó por el campo como una llama renacida, las pezuñas retumbando contra la tierra, la crin volando salvaje detrás de él. Ellie se sostuvo, riendo de verdad, por primera vez en años, y en ese momento el pasado no importaba. El duelo, el accidente, la pérdida, todo seguía ahí, pero ya no los definía. Ahora eran otra cosa, sanadores, familia, libres. Con el cambio de estaciones, la cabaña de Ellie también empezó a lucir diferente. Una nueva capa de pintura aquí, un techo remendado allá. El columpio del porche reconstruido con manos que una vez se habían rendido. La vida había vuelto. La gente empezó a visitarlo de nuevo. Una veterinaria joven que traía medicinas e historias. Una maestra del pueblo que traía a sus alumnos para aprender sobre rescate y compasión. Niños que pedían alimentar a Ghost, acariciarlo, escuchar su historia. Y Ghost los dejó. Se mantenía orgulloso y tranquilo, mientras manitas pequeñas tocaban su crin, mientras risas y suspiros llenaban el potrero. No se apartaba, no se escondía, los recibía, porque sabía. Ya no era solo el caballo de Ellie, era un símbolo, de supervivencia, de amor, de segundas oportunidades. Una mañana, con neblina, Ellie estaba junto a la cerca del potrero, mirando hacia las colinas. Ghost estaba a su lado, su hocico rozando el hombro de Ellie de vez en cuando. Pero Ellie estaba en silencio. Había recibido una carta, de un rancho a 3 estados de distancia, un santuario especializado en razas de tiro rescatadas y mayores. Tenían praderas extensas, atención médica en el lugar y una manada de otros fjords como Ghost. Habían escuchado de él. Se ofrecieron a recibirlo, a darle un hogar para siempre. Ellie aún no había respondido, pero ahora, viendo a Ghost pastar a su lado, algo en su corazón se movió. No era duda, era dolor. El dolor de un amor tan profundo que duele dejarlo ir. Pero aún más profundo es saber que a veces dejar ir es el mayor acto de amor. Ellie se arrodilló en el pasto y miró a Ghost a los ojos. «Me diste más de lo que jamás merecí», dijo con la voz quebrándose. «Pero creo que tú mereces más de lo que yo puedo darte». Ghost lo miró de vuelta, en silencio, inmóvil, y luego, lentamente, bajó la cabeza y la apoyó contra el pecho de Eli. Un adiós, un gracias, una promesa. El día que Ghost se fue, todo el pueblo vino a despedirse. Los niños lloraban, los adultos guardaban silencio. Eli no dijo nada. Solo caminó junto a Ghost por la rampa hacia el remolque de transporte, con la mano en su cuello todo el tiempo. Antes de que la puerta se cerrara, Ghost se giró una última vez. Eli sonrió entre lágrimas. «Ve a encontrar a tu manada», dijo. «Ya no eres un fantasma». El remolque se alejó. Eli se quedó solo, pero no vacío. Su corazón latía firme, sus manos no temblaban, porque sabía... Ghost estaría bien. ¿Y él también? Meses después, Eli visitó el santuario. Ghost estaba ahí, más fuerte que nunca, corriendo con los otros fjords, su crin brillando al sol, su cuerpo lleno y saludable. Vio a Eli y corrió hacia él. Galopó por la pradera como si no hubiera pasado el tiempo. Se pararon juntos junto a la cerca, y Eli
con lágrimas en los ojos, susurró: «Tú también me salvaste, ¿sabes?». Ghost se apoyó contra él, y juntos miraron el horizonte, completos, en casa, y finalmente, libres. No todas las historias comienzan con esperanza. Algunas comienzan con silencio, con dolor, con una vida olvidada, atada a un árbol y dejada a morir. Pero lo que acabas de presenciar no es una historia sobre finales, es una historia sobre segundas oportunidades, sobre el lazo inquebrantable entre un hombre que ya no tenía nada que dar y un caballo que ya no tenía nada que perder. Ghost sobrevivió porque alguien eligió detenerse, escuchar y cuidar. Ellie no tenía dinero, no tenía un plan, solo tenía corazón y el valor de seguir apareciendo. ¿Y Ghost? No confiaba fácilmente. Tenía todas las razones para cerrarle la puerta al mundo. Pero no lo hizo. Poco a poco eligió volver a creer, volver a vivir. Su camino nos recuerda algo que muy seguido olvidamos: que sanar no ocurre de la noche a la mañana, que el amor real, toma tiempo, y que a veces las almas más rotas se convierten en los sobrevivientes más fuertes. Esta historia fue más que un rescate. Fue sobre la resiliencia, sobre la confianza reconstruida, un respiro a la vez, y sobre el valor silencioso de nunca rendirse, aun cuando el mundo sí lo haga. Así que si esta historia te conmovió, si sentiste un nudo en la garganta o lágrimas en los ojos, entonces, por favor, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y comparte esta historia con alguien que necesite volver a creer en la esperanza. Porque allá afuera, en algún lugar, otra alma está esperando. Otro Ghost, otro Ellie. Y tal vez, solo tal vez, tu compartir los reúna. Ahora cuéntanos en los comentarios: ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿Alguna vez has vivido un momento donde el amor sanó lo que nada más pudo? Hablemos, sintamos, sanemos juntos.